Disfruten de este tipo de paisajes porque vean nada más. Qué chulada. No te acerques tanto a la orilla, Ana, porque me pones de nervios. En serio, me pones de nervios. Hazte para atrás. Han tenido la oportunidad de ir a Real de 14, pues han tenido que pasar aquí por este lugar. Yo sí les recomiendo mucho llegar, detenerse, preguntar un poquito sobre la historia. Y si tienen la oportunidad de visitar el museo, se los recomiendo mucho. Es un lugar muy interesante también, el refugio, Y la gente muy amable. La gente muy amable. Entonces este es el tiro que... caramba, sí es cierto, mi gente. No sé si alcancen a apreciar. No se puede uno acercar, y aparte que no se me antoja mucho, ¿eh? Pero sí, desde aquí yo sí alcanzo a percibir que está muy profundo. Nos dijeron que más o menos como unos 500 metros aproximadamente de profundidad. Entonces imagínense andar por aquí de noche y por accidente caer en ese tiro. No, pues ya hasta ahí llegaríamos. En todos los cerritos que hay aquí hay muchísimas cuevas, muchas cuevas. Miraban un líquido rojo salir de entre las paredes de aquella mina y decían, la mina lloraba porque le arrancaban la plata. Hermosura de iglesia, acá en la cima del cerro, mi gente. Ni se imaginan el trabajo que llevamos para llegar hasta este lugar, pero bien valió la pena. En esa pared con carbón decía, por favor, no despierten al guardián. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo. Bienvenidos a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues hoy nos encontramos acá por el refugio de Santa Ana, acá en San Luis Potosí. Queremos mostrarles una iglesia muy antigua que está en la cima de un cerro. Por eso es que ando bien agitado, mi gente. Andamos bien cansadotes. Está bien dura la subida. La camioneta no pudo subir. De plano la tuvimos que dejar porque no hay manera. Solamente caminando, y la verdad sí está un poquito pesadita la subida. Por acá está Ana sentada en una piedra, ya bien cansada la pobre. Y la verdad, los paisajes que tenemos aquí, la verdad están impresionantes. Estamos en lo que fuera una mina ya muy antigua que estuvo funcionando todavía en el año de 1991. Fue cuando la cerraron porque de plano ya no podían sostenerla. Ya todavía hay mucho mineral, pero ya no sacaban para los gastos y los sueldos de los mineros. Entonces la cerraron, pero es un pueblito muy interesante que les vamos a mostrar, mi gente. Espero y les guste. Ya hice algunas tomitas por ahí muy interesantes desde acá arriba del cerro. Y vamos a seguirle caminando hacia arriba para mostrarles esa iglesia que data más o menos de la época de la mina. Esa mina fue fundada por allá en el año de 1778, mi gente. Y dicen que la iglesia más o menos es de la época. Y la imagen las trajeron desde España, las imágenes de esta iglesia. Lamentablemente no se las vamos a poder mostrar porque está cerrada la iglesia. Ya no permiten el acceso, ya no la abren. Ya no hay permiso para grabar porque desgraciadamente la han vandalizado. Entonces pues ya no hay permiso, se los vamos a mostrar por fuera. De todos modos está muy interesante, fíjense el paisaje. También aquí adelantito hay unas tapias. Nos dicen que ahí vivían los encargados de la iglesia, pero pues la dejaron de cuidar. Ya no pudieron hacerse cargo, creo que se fueron del lugar. Y pues ahorita la gente de acá del refugio son los que se encargan de la iglesia. Ya casi venimos llegando. Aquí están unos muros que yo pienso que son parte de la muralla que cubría la mina. Miren, aquí está como una especie de torreón, dice Ana, se le figura. Dice que se le figura el de un castillo. Y creo yo que acá está la entrada, ¿no? ¿O qué, Ana? Este es el acceso a la iglesia, ok, pero todavía nos falta un tramo por subir, allá está arriba la iglesia. Fíjense, mi gente, que aquí estamos ya muy cerquitas de Real de 14. Estamos muy cerca y la verdad, pues es un lugar que también está muy interesante. La verdad, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Real de 14, pues han tenido que pasar aquí por este lugar. Yo sí les recomiendo mucho llegar, detenerse,
preguntar un poquito sobre la historia y si tienen la oportunidad de visitar el museo, se los recomiendo mucho. Es un lugar muy interesante también el refugio, Y la gente muy amable. La gente muy amable. El refugio de Santa Ana era un arroyo, miren, es lo que nos podemos dar cuenta. Vean, allá abajo del cerro o en medio de estos dos cerros se mira ese bajío y aparentemente se ve que era un arroyo. Miren, allá derecho se ve el caminito, miren, eso blanco que se ve es un arroyo que por lo que veo cruza todo el ranchito. Por eso es que vinieron a construir la iglesia aquí arriba. Por eso, porque ahí abajo dicen que no había un terreno así como estable donde pudieran construir la iglesia y por eso vinieron hasta acá arriba. Y la imagen que venieran pues la trajeron desde España, desde aquellos años. Y miren, acá está pues otra especie de torreón o no sé qué sea, miren. Es como que algo de la mina. Yo presiento que es algo de la mina. La mera verdad, es un lugar muy interesante. Yo espero que ustedes estén disfrutando mucho de este paisaje porque créanme que ha estado bien pesada la subida. Entonces, pues a nosotros nos está emocionando mucho la vista y yo espero que a ustedes también. ¿Saben qué, mi gente? Quiero aprovechar este lugar, bueno, mostrarles el lugar y a la vez platicarles una historia sobre una mina precisamente de aquí de los alrededores de Real de 14. No sabemos exactamente cuál sea esa mina, pero sucedió una historia muy fuerte porque fíjense que todo lo que es Real de 14, los alrededores, hay muchas minas por aquí a los alrededores y en todas pasan muchas cosas paranormales. Estamos en un lugar con mucha actividad paranormal, la mera verdad. Entonces ojalá y por ahí nos toque vivir algo. Y ahorita les voy a platicar esa historia que sucedió en una mina precisamente aquí en Real de 14. Bueno, aquí no estamos en Real de 14, pero una mina que pertenecía a Real de 14. Pero ya estamos a unos pasos de Real de 14, estamos muy cerquitas. Y fíjense que lo que yo he notado es que aquí, alrededor, en todos los cerritos que hay aquí, hay muchísimas cuevas. Muchas, pero muchas cuevas. Y por ahí nos estaban platicando que de frente la entrada se ve muy angostita, se ve muy chiquita, pero nos dicen que ya entrando están muy amplias. No a todas se puede entrar, pero a las que se puede entrar dicen que están muy interesantes porque ahí vivieron personas, trabajadores de la mina hace muchísimos años. Yo me imagino que por allá por el 1900 vivió muchísima gente en esas cuevas. Están muy amplias, por ahí nos platican. Sí, ahí está una, ya la vi. Nos platican que en algunas de esas cuevas llegaron a vivir hasta 15 o 20 personas. Más o menos la cantidad de trabajadores que tenía la mina aquí en este lugar, nos dicen que eran un aproximado como de 2000 personas. Era mucha la gente que trabajaba para la mina. Les estoy hablando por allá del 1800, del 1900. Entonces imagínense, dicen que la mayoría de esas personas vivían en las cuevas. Entonces imagínense la cantidad de cuevas que hay aquí en los alrededores. Miren aquí, muy fácilmente caben 2 personas. Caben 2 personas muy probablemente aquí para dormir. Entonces nos platican que hay otras muchísimo más grandes, donde ya estando adentro caben hasta 15 o 20 personas. Son cuevas muy amplias. La entrada aparentemente es muy chiquita, pero nos dicen que ya adentro se amplían bastante. Pero algunas de esas cuevas no se puede entrar, son peligrosas porque nos dicen que hay muchos tiros de mina, muchas respiraciones. De hecho, aquí en este cerrito nos dijeron que también hay un tiro de mina que tiene más o menos un aproximado de 500 metros de profundidad. Entonces imagínense andar por aquí de noche y por accidente caer en ese tiro. No, pues ya hasta ahí llegaríamos. Entonces no creo que esté así entre la maleza, no creo que esté como tan arriesgado para no verlo e irnos hacia adentro. Pero de todos modos vamos a andar con cuidado. Miren a este lugar, ¿qué sería? No manches, está muy grande, ¿no? No sé, pero está más grande que estos lados. Miren, mi gente, voy a voltear la cámara para que ustedes nos vean a nosotros y más o menos a ver si se dan una idea de lo amplio que está este lugar. Vean. Yo pienso que nosotros nos vemos chiquitillos ya al interior de este lugar. Yo me imagino que era una vivienda, una casa, oficinas o yo no sé qué sería. Y la iglesia ya está por allá arriba. Ahorita vamos a buscar por dónde subir porque pues la verdad
Hay muchas vereditas, pero no sabemos exactamente cuál nos lleve hacia la iglesia. ¿Qué te encontraste, Ana? Un fierro, mira. ¿Por dónde pasaba el agua, no? ¿Quién sabe? Era una tubería Está que... muy pesado. Pues sí, de seguro sí es de la mina. Y ya sabes que en ese portillo que se verá, a lo mejor una vistotota hacia afuera, ¿no? Viene arriba. Sí. A ver, vamos viendo, mi gente. Miren, yo espero que ustedes estén disfrutando mucho de este video. La mera verdad, ojalá se reúnan con su familia y disfruten, mi gente. Disfruten de este tipo de paisajes porque vean nada más. Qué chulada. No te acerques tanto a la orilla, Ana, porque me pones de nervios. En serio, me pones de nervios. Hazte para atrás. No, regáñela, mi gente, porque no me hace caso. Ya van como 3 o 4 veces que la regaño. Pero es muy aventurera esa Ana. Y mira, esta, pues es como otra cueva, ¿no? A ver, Sí, mira, es parte del cerro. Y aquí le revistieron... ¿O qué? ay, está muy hondo. No, no te creas. ¿Un socavón? No, no creo. Bueno, quién sabe. Este video está muy extraño, mi gente, vean, porque estoy viendo que esa piedrota de mero en medio es parte del cerro, según yo. Y aquí por fuerita le revistieron con piedra, le hicieron como una especie de pared de muralla. Pero estoy viendo que hacia allá tiene también con una pared aquí al lado izquierdo que da hasta el fondo. Entonces aquí era una cuevita o qué, Ana, no creo, ¿ah? A ver, como que aquí había una cueva y la cubrieron, ¿no? Con la pared, la entrada de la cueva. Más bien, sí. Yo me imagino. Y esas piedrotas grandotas que están allá, yo pienso que se cayeron de la parte de arriba. Y a lo mejor, ¿cómo supieron? A ver, como que aquí alguien a propósito vino y abrió el portillo en la pared. ¿Cómo supieron de la existencia de esa cueva o qué? ¿O es un hoyo que hicieron a propósito o qué ondas? ¿Quién sabe? Pero mira, como siempre, hacer sus hoyos para buscar el tesoro. Ah, sí, ¿sabes qué? Muy probablemente fue eso porque, miren, nos platican que hace tiempo había unas personas encargadas de la iglesia, pero ya no quisieron hacerse cargo. Entregaron las llaves y ellos se tuvieron que ir de aquí del lugar, muy probablemente pues a buscar una mejor vida. Y quedaron de encargados pues ya la gente allá en el rancho, allá abajo. La gente del refugio o la luz, porque también es como conocido aquí como la luz, porque supuestamente aquí fue uno de los primeros lugares donde trajeron la luz eléctrica. Entonces por eso lo conocen como la luz. Y esas personas entregaron la llave a una persona que vive allá abajo en el rancho, ahí en el refugio. Y dicen que esta señora prestaba la llave. O sea, si alguien quería hacer un recorrido o quería venir a investigar o explorar, pues ella era muy accesible, prestaba la llave y venían personas. Pero desgraciadamente venían mucho por los amantes de buscar tesoros con sus aparatos y pues que hacían escarbadero, destruyeron pues es lo que sabemos, que la gente que anda a veces en esto hace agujeros y se debilitan las estructuras, las paredes y se vienen abajo con el paso del tiempo. Y creo que aquí algo así pasó y nos platicaron que en una ocasión la gente, unas personas que vinieron a explorar, pues desgraciadamente robaron la iglesia. Se robaron algunas cosas de la iglesia y fue donde tomaron la decisión de ya no prestar la llave. Entonces ya no se puede entrar a la iglesia y nos dicen que es muy interesante porque, por ejemplo, su altar es de madera. Es de madera, un trabajo muy antiguo que no se ve casi en ningún lado y que un sacerdote les dijo que es raro ver ese tipo de altares de madera. Regularmente son de piedra. ¿Qué, Ana? Una cueva. Otra cuevita, miren. Y aquí le arreglaron con su arquito, vean nada más. Vean nada más qué chulada de lugar. Está muy interesante, mira. Entonces, mi gente, ese es el motivo por el cual pues no vamos a poder entrar a la iglesia. Pero sí nos dicen que se nota, hay muchas cosas originales todavía desde aquella época y entre ellas pues las imágenes de la Virgen y de los santos que los trajeron por allá en el año de 1700 desde España, los originales dueños de la mina y de este lugar, los que construyeron la iglesia. Ay caramba, me ando cayendo. Pero miren nada más, mi gente, como siempre lo hemos visto,
como siempre lo hemos visto en las fincas de los españoles, siempre los arcos. Eran muy amantes ellos de construir así en forma de arco. Y pues yo de tanto que he visto, pues ya me gusta mucho este tipo de estructuras. Me gustan mucho los arcos en las fincas. Si yo tuviera la oportunidad de hacer una casa grandototota, la hacía en arcos también. Pero bueno, se vale soñar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué vemos más adelante, porque ya estoy viendo como otra especie de arco, puertita. Ah, mira, Ana, muy probablemente ahí sea alguna noria o algún tiro de mina o qué. Esa murallota. Más bien va a ser eso, ¿no? Un tiro de mina. Un tiro de mina, ¿verdad? Muy probablemente. Pero ¿qué era este lugar? A ver, ¿cómo lo utilizaban? ¿Aquí había mineros trabajando? ¿O de qué se trata este lugar? Oh, sí, mira, está bien hondo. ¿Sí? Entonces, este es el tiro que... Ah, caramba, sí es cierto, mi gente. No sé si alcancen a apreciar. No se puede uno acercar, y aparte que no se me antoja mucho, ¿verdad? Pero sí, desde aquí yo sí alcanzo a percibir que está muy profundo. Nos dijeron que más o menos como unos 500 metros aproximadamente. Y esta mina tiene un aproximado como de... ¿Cuántos kilómetros nos dijo? 200, ¿verdad? 200 kilómetros. Qué finconona se aventaban aquellos hombres en aquellos años. Estos muros, mi gente, que tienen más de 200 años y todavía siguen de pie. Que se han caído realmente porque la gente, pues, de cierta forma han destruido un poquito. Y pues el abandono también tiene mucho que ver. Mira este túnel que, Ana, como que habría algún derrumbe o aquí meterían escombro. No, más bien sí hubo un derrumbe, ¿no? Muy probablemente, ¿verdad? Ese túnel que... Ya nos han mencionado que en muchas iglesias de los tiempos de las haciendas había túneles. Entonces muy probablemente este sea uno que pues daba Sí aquí. nos comentaron, acuérdate. ¿Qué? Que sí nos comentaron que había túnel. Sí, no, pero lo que nos mencionaron fue del tiro que iba a dar hasta abajo. Es que recuerden que estamos en la cima de un cerro y allá abajo está el socavón por el que entraban a la mina. Entonces nos dicen que estos fueron los primeros respiraderos que hicieron de la mina. Fueron los primeros estos tunelotes. A ver, vamos a ver qué hay por acá. Anda muy entradota. Se arrima mucho a la orilla y ni miedo le da. Y a mí que ya me están ganando los nervios. Órale, mira, ya está una cuevota. ¿Verdad? ¿O qué es? Sí, no manches. ¿Vamos? A ver. Nomás lista con las víboras, acuérdate. ¿Mejor no? Bueno, desde aquí se las grabamos. Ahí está otra cueva, mi gente, era lo que les mencionaba. Dicen que aquí hay muchísimas cuevas. Y estoy viendo que aquí alrededor de todo el cerrito hay muchas tapias. Entonces quiere decir que en aquellos años aquí había mucho movimiento por parte de la mina. Porque hay muchas tapias, me imagino que podrían ser o donde descansaban los trabajadores o donde hacían algún proceso de la mina. Muy probablemente, vean estos cuartotes. Pero ¿sabes qué, Ana? Como que ya nos estamos alejando de la entrada a la iglesia. Vámonos para allá. Yo venía buscando una veredita que nos llevara hacia la iglesia, pero pues no. Creo que ya nos vamos retirando. Bueno, mira, ya se miran como otros cuartitos. Pero es pues como que es más de lo mismo, ¿verdad? Mira. Mira, ya está otra cuevita. ¿Dónde? Allá, pero muy chiquita. Fíjense que sí está muy interesante este lugar, a ver. Creo yo que todo donde hay una cueva ha de haber uno de estos cuartitos, Ana. Pero fíjate qué triste, ¿no? O sea, los patrones una casononona y la gente como los empleados, ¿ves? No, pero pues antes, bueno, no sé. No sé, pues es difícil opinar cuando no sabes realmente cómo se trabajaba, ¿verdad? Pues sí. Ve nada más que chulada de lugar. Unas murallotas. Dices tú, Ana, y es cierto, parece como si fuera un castillo acá arriba del cerro. Pues es que recuerda, de todos modos fue construido por españoles. Pues bueno, mi gente, creo que pasamos una veredita que era la que nos llevaba a la iglesia. Nomás que yo tenía ganas de seguir caminando a ver qué más miraba. Y qué bueno, porque nos encontramos con este lugar. Pero ya, ahora sí que ya voy a empezar con la historia, mi gente. Esta historia sucedió, pues aparentemente en una mina de aquí en Real de 14. Entonces, pues yo pienso que es el lugar apropiado para platicárselas. Los pobladores de aquel lugar conocen esa mina como la Boca del Silencio.
así le pusieron ellos. Y por ahí platican que sucedió una historia hace muchísimos años cuando aquella mina estaba trabajando por ahí en el siglo XIX. Dicen que era cuando estaba en su pleno apogeo y desgraciadamente sucedió una tragedia. Por ahí hubo un derrumbe que sepultó a más de 30 trabajadores, a más de 30 mineros. Quedaron sepultados en el interior de esa mina. Y por ahí se dice que algo sobrenatural pudo haber provocado aquel derrumbe. Porque por ahí los lugareños platican que los más antiguos de aquella comunidad dicen que supuestamente los viejitos platicaban una historia sobre aquella época cuando la mina estaba trabajando. Se decía que a algunos trabajadores de la mina no les gustaba entrar. Muchos habían pensado en renunciar o en dedicarse a otra cosa, pero desgraciadamente ahí en esos lugares era lo único que había. Toda la gente se dedicaba a la minería. Pero ellos platicaban que supuestamente había un capataz que era el trabajador de aquella mina, era el encargado de aquella mina, y dicen que era una persona muy cruel. Por ahí obligaba a los trabajadores, obligaba a los mineros a trabajar hasta el cansancio, hasta agotarse, hasta que de plano no podían, al punto del desmayo prácticamente, era que los obligaban a trabajar. Entonces, todo lo que se miraba en aquella mina lo relacionaban pues con el cansancio. Muy probablemente a causas del cansancio, de la fatiga, es que ellos miraban todas estas visiones, todas estas cosas, pero pues realmente no se sabe si era real o no era real lo que estos hombres mencionaban sobre el lugar. Platican que en el interior de aquella mina se escuchaban voces muy extrañas, voces de adentro de la mina, supuestamente de lo más profundo de aquella mina. Era una mina muy rica, por ahí se dice que las vetas eran tan grandes que cuando extraían el metal, dicen que la mina lloraba. Miraban un líquido rojo salir de entre las paredes de aquella mina y decían pues que era la sangre, que supuestamente la mina lloraba porque le arrancaban la plata de sus entrañas. Al momento del derrumbe, algunos de los sobrevivientes platicaban que unos segundos antes del derrumbe se escucharon unas risas en lo más profundo de la mina. Risas que para ellos no pertenecían a ningún humano. Era una especie de risas distorsionadas lo que se escuchaba en el fondo de la mina, y de pronto se viene aquel derrumbe y algunos de esos trabajadores quedaron sepultados, un aproximado de 30 mineros. Cuando llegaron al rescate, a tratar de rescatar a aquellos mineros, o por lo menos los cuerpos, pues fueron muy pocos los que pudieron rescatar. Ahí fue donde decidieron sellar aquella mina y cerrarla. Dejó de trabajar aquella mina a raíz de aquella desgracia, porque muchos mineros ya no quisieron trabajar. De ser una mina que tenía mucho movimiento, muchos trabajadores, pues se quedó sin quien la trabajara, porque prácticamente todos los mineros, al saber lo que había sucedido de voz de sus propios compañeros, decidieron que ya no iban a trabajar más ahí. Muchos de ellos emigraron hacia otros poblados, hacia otras ciudades, y la mina tuvo que cerrar. Con el paso de los años, era de lo que se hablaba en ese poblado. Lo más famoso o lo que se conocía sobre aquel poblado era la historia de aquella mina. Muchos años después, un grupo de jóvenes exploradores, motivados por aquella historia, decidieron ir a investigar. Decidieron ir a ver si era cierto lo que se decía, porque la gente del pueblo decía que había ciertas épocas cuando las noches eran muy silencias, se acercaban al tiro de aquella mina por donde los mineros trabajaban, por donde los mineros entraban. Se alcanzaban a escuchar golpes de picos, como si anduvieran trabajadores en el interior de aquella mina. Se escuchaban claritos cómo golpeaban las paredes de aquella mina y se escuchaban susurros. Mucha gente aseguraba que aquellos mineros que a lo mejor ya no vivían, aquellos mineros que quedaron atrapados, pues seguían trabajando en el interior. Mucha gente aseguraba escuchar esos ruidos, esas psicofonías. Entonces estos jóvenes, motivados por aquella historia, decidieron ir a investigar. Se armaron con sus celulares bien cargados, porque ya iban con toda la disposición de grabar cualquier tipo de actividad paranormal, y linternas muy potentes para alumbrarse al interior de la mina. Se fueron a investigar, a ver qué era lo que encontraban. Al llegar
aquel socavón, empezaron a recorrerlo. Todo transcurría normal. Conforme iban avanzando, lo único que se escuchaba era el silencio del interior de aquella mina y sus pasos que retumbaban en lo más profundo de aquella mina, las voces que rebotaba el eco adentro de la mina. Pero conforme iban avanzando, empezaron a sentir un escalofrío que nunca habían experimentado, como si estuvieran en presencia de algo que no era normal, o como si el cuerpo les estuviera avisando que estaban a punto de vivir alguna situación. Ellos se pusieron en alerta. Instantáneamente prendieron sus celulares y los tenían a la mano para en cualquier momento, si pasaba algo, poderlo registrar. Sus linternas eran muy potentes, alumbraban un aproximado de 200 metros adelante de ellos. Eran luces muy potentes, ellos iban muy emocionados porque pues se armaban de valor. Eran 4 jóvenes y una mujer los que iban entrando hacia aquella mina, cuando de repente, a lo lejos, en lo más profundo de aquella mina, empezaron a escuchar como si alguien estuviera golpeando adentro. Se escuchaban aquellos picos que muchas personas mencionaban. Aparentemente se escuchaba como si hubiera mineros adentro de ese lugar, como si hubiera gente trabajando. Inmediatamente la muchacha sacó su teléfono y empezó a filmar. Filmó por algunos segundos y luego pausó, reprodujo el video y sí, efectivamente, el teléfono había registrado aquellos ruidos, aquellas psicofonías, aquellos golpes de trabajadores en el interior de la mina. Motivados por lo que acababan de grabar, uno de ellos empezó a grabar también porque aseguraba haber visto siluetas de personas caminando en lo más profundo de aquel túnel. Él aseguraba haber visto sombras moviéndose en medio de la oscuridad. Entonces sacó su teléfono y empezó a filmar. Siguieron avanzando hasta que de pronto escucharon un golpe muy fuerte en el interior de la mina. Seguido de eso escucharon un grito que se escuchaba adentro, pero ellos pensaron que muy probablemente era el eco desde afuera, desde el exterior, pero a la vez sabían que no podía hacer eso porque el grito lo escuchaban en lo profundo de la mina. Lo escucharon a lo lejos, en lo más profundo de aquel túnel, sabiendo que tenían a lo mejor mucho espacio para cualquier cosa, salir corriendo de ese lugar. Y bueno, mi gente, pues ya estamos aquí en la entrada de la iglesia. Interrumpo un poquitito la historia, mi gente, para mencionarles que la verdad es una iglesia que sí se nota que es muy vieja. Vean nada más, su aspecto sí es muy viejo, muy viejo. Miren, nos mencionan que aquí todavía vienen a festejar cuando es su aniversario, cuando es su fiesta patronal de Santa Ana, Santa Anita. Y sí, miren, aquí está la decoración que normalmente utilizan en las fiestas patronales. Quiere decir que la iglesia no está abandonada. Se ve viejita, pero pues es por tantos años, mi gente. Esta iglesia por lo menos es del 1800. Nadie nos supo decir el año exacto en el que fue construida, pero sí nos dicen que fue enseguidita de la mina. Si la mina fue en 1778, pues muy probablemente la iglesia por ahí en el 1800 o antes, a lo mejor. Miren, aquí está un pequeño empedradito que es la entrada principal. Estamos en lo que vendría siendo el atrio de la iglesia. Miren nada más qué chulada, hermosura de iglesia, acá en la cima del cerro, mi gente. Ni se imaginan el trabajo que llevamos para llegar hasta este lugar, pero bien valió la pena. Continuando con la historia, estos jóvenes decidieron seguir adelante, decidieron seguir ignorando aquellos ruidos, aquel lamento, aquellas sombras, aquel ruido de herramientas, aquel ruido de gente trabajando en el interior de la mina. Siguieron avanzando hasta que llegaron a una parte muy amplia del túnel, una parte que se abría, donde fácilmente cabría una camioneta y habría el espacio suficiente como para darse vuelta. Era un lugar muy amplio. Empezaron a investigar ese lugar para ver por qué era tan amplio, si allá hacían alguna maniobra en el tiempo de la mina o qué era lo que pasaba.
iluminando las paredes con sus linternas, se encontraron un mensaje escrito ahí, en esa pared con carbón. Decía: por favor, no despierten al guardián. No lo despierten. Eso decía aquel mensaje. Justo en el momento en el que leen aquel mensaje, sus linternas empiezan a fallar, como si se les fueran a apagar o como si se les estuvieran acabando las baterías. Y en ese preciso momento se escuchó un grito tan fuerte, muy fuerte, pero ahí cerquitas de ellos, a unos cuantos metros, se escuchó ese grito desgarrador. Pero no fue un grito normal, no fue un grito cualquiera. Fue un grito como distorsionado. No fue un grito humano, fue como si fuera el grito de algo más, muy probablemente de algo maligno. Se escuchó ese grito desgarrador y ellos en ese preciso momento se les heló la sangre, se les fue hasta los pies, se les puso la piel chinita y su instinto fue de salir corriendo de ese lugar. Como pudieron lo hicieron, salieron corriendo uno tras otro. Algunos corrían más rápido que otros, pero desgraciadamente la jovencita era la que corría menos. La jovencita se quedó atrás y ellos escuchaban cómo algo venía corriendo detrás de ellos. Se escuchaba que algo venía atrás de ellos, se escuchaban los golpes de los pasos, pero muy pesados, muy pesados, y nadie se atrevía a voltear hacia atrás, nadie. Pero el joven que venía delante de la muchachita, el penúltimo, estaba muy preocupado por ella, porque no la sentía cerca de él. Trató de grabar hacia atrás para ver si la podía ver, porque él no se quería detener ni quería voltear. Sacó su teléfono como pudo, lo puso a grabar y lo volteó hacia atrás. Pero no pudo ver la grabación hasta no salir de ese lugar. Desgraciadamente, al salir a la entrada de la mina, la jovencita no llegó. Se quedó atrás. Nadie supo en qué momento. Este joven recuerda que justo al momento en que él saca su teléfono, escuchó un ruido muy extraño, como si alguien se hubiera caído detrás de él. Al revisar la grabación, se mira a esta jovencita que es derribada por algo. Algo la alcanza. Al revisar la grabación, se da cuenta que entre la oscuridad, en medio de la oscuridad de aquel túnel, aparece una mano toda ceniza, una mano renegrida, una mano de una persona que muy probablemente agarró carbón. Esa mano la toma por el hombro y la jala hacia atrás y ya no se ve más. La oscuridad cubre a esta jovencita y a aquella persona que la jaló. No se sabe qué es lo que pasó con ella. Ninguno de ellos se atreve a ir a buscarla. Ninguno de ellos es tan valiente como para regresarse a rescatarla. Deciden salir del lugar y hacer como si nada pasara. No mencionar nada sobre la joven. Salen y se van del lugar. Al llegar al pueblo, algunos de los lugareños les preguntan que cómo les fue. Ellos solamente dicen que bien y no dicen nada más, pero el simple hecho de ver sus rostros dice todo lo contrario. Les preguntaron por la joven y ellos mencionan que ella no soportó y no quiso entrar, que no saben de ella, que la van a ir a buscar para regresarse a su lugar de origen, a su pueblo. Pero eran puras mentiras. Esta jovencita aparentemente quedó atrapada en ese lugar. Ellos regresan a su lugar de origen y no regresan a ese lugar. No regresan. Y la gente del pueblo dice que todavía hoy en día, en las noches cuando está todo muy silencio, se escuchan los golpes al interior de aquella mina. Y se escuchan aquellas voces de gente trabajando. Son susurros que no queda claro qué es lo que dicen. Son susurros que apenas si se les entiende. Algunas de las personas del pueblo dicen que para ellos están hablando en otro idioma. Los más antiguos de aquí el pueblo aseguran que son personas hablando en latín, o muy probablemente rezando. Pero para los más antiguos del pueblo, esas voces están hablando en latín. Entonces, quién sabe, muy probablemente sean los mineros que fallecieron, o a lo mejor trabajadores de la mina, a lo mejor provenientes de Europa, de España, y es por eso que se dice que están hablando en latín. Quién sabe, pero es una historia que supuestamente se dice es de una mina de por aquí de Real de 14, mi gente. Y pues aquí está esta iglesia, mi gente, construida por el minero de aquí, del refugio de Santa Anita. Entonces un lugar que a mí la verdad me gustó bastante.
Vivimos un sacrificio muy grande para llegar a este lugar, pero miren, bien vale la pena. Espero que les haya agradado este lugar y esta historia. Bueno, mi gente, pues aquí nos despedimos. Nos vemos, gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final del video. Somos sus amigos Ana y Luis Carrillo. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.